José Luis. ¿Quieres ahí caminar? ¿Quieres dos sitios más? Wow, qué bien, escritores. Qué bien, qué gusto, qué bien. Qué bien. Ay, me ha dicho también que venía Juan Ramón Torregrosa. Ah, sí, Sí, Torregrosa. me ha dicho que venía. Ay, a ver, si viene. Ahí está José Luis, allí no lo Sí, he visto. está allí. Hola, José Luis. Uy, qué apretados están. Estáis aquí. Sí, están apretados, pero están cómodos. Han cogido el sillón. Esto... como 5 minutitos. Aunque tenemos muchos contenidos y cuanto antes empecemos, mejor. No está aquí Ángel para decir que empecemos ya. ¿Está Ángel? No. Por eso digo Que... Bueno, tus palabras, lo bueno que tiene es que tus poemas no son tan largos como los de Iniesta, que son eternos. Es verdad, sí, pero son... Fogonazos. Mira, está aquí. Ay, sí, está Juan Ramón. Podríamos poner alguna silla. Sí, te iba a decir que aquí hay por lo menos igual un poquito de Sí, Qué bien. Si viene poca gente se sufre y si la gente no se puede acumular también se sufre. Esto es un sufrimiento siempre. Tomás es novelista. Tomás acaba de publicar su De aquí de primera novela. Bueno, Alicante. es novelista, dramaturgo y poeta, le da todo. Madre mía. Es un... Sí, es de aquí de Alicante. He dicho que te trajeras los haikus. Sí. Bueno, en un momento, cuando te digamos, tendrás los 3 minuticos. Ah, vale. Diréis los 3 minutos después de... Bueno, es que no lo habíamos marcado. Tendrás los 3 minuticos Para seguir el esto. poema de José. Te dije lo de los haikus, Sí. porque yo te voy a regalar 3 haikus y te cambio haikus. Perfecto. Sí, sí, sí. Sería que si quiere decir alguna cosa, se ha marchado. No miro, no miro, no miro. La tengo. Qué miedo me da. Qué miedo me da. Pero la olfateas. Empezamos. ¿Tenéis frío? ¿Empezamos ya? Sí. ¿Queréis que empecemos ya? ¿Sí? Nico, bájale un poquitico a la música, un poquitito, ¿no? Un poquitito, le bajo Sí, un poquito. un poquito, un puntito, sí. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en el sótano de Pynchon. Estamos muy contentos por la acogida de la anterior reunión. Estáis sabiendo llevarlo con la discreción pertinente, pero debemos extremar las medidas de seguridad. Hemos recibido correos amenazantes y hemos observado que a la librería está acudiendo gente extraña, ataviada con gabardinas y sombreros
y creemos que con la intención de sonsacarnos información. Sin ir más lejos, Celia nos acaba de comunicar que esta mañana alguien ha preguntado si aquí se vendían poemarios y ha dado algunos nombres de poetas. Celia se ha limitado a negar con la cabeza, manteniéndole al susodicho la mirada, como prueba irrefutable de estar diciendo verdad. Por favor, no olvidéis la contraseña, observad que nadie la suele decir. No descartamos algún infiltrado o infiltrada entre nosotros. Os recordamos que la poeta que hoy nos acompaña tendrá en todo momento la potestad de leer sus poemas cuando lo estime oportuno, que le otorgaremos 3 minutos para que nos escriba una estrofa, continuación de la que dejó escrita José Iniesta. Está aquí, justo aquí, en la máquina de escribir. Muy importante mantengámonos en silencio, no deben descubrirnos. Y bueno, dicho esto, quiero dar las buenas tardes a Itziar Mínguez Arnaiz. Buenas tardes. ¿Estás a gusto? Estoy a gusto, estoy un poco temerosa porque pueda pasar aquí alguna cosa extraña. Eso sí, pero bueno, ya sabéis que si se va la luz, cualquier cosa, tenemos aquí velas, candiles, linternas, no hay ningún problema. Tenemos agua, tenemos ¿Tenemos comida? Tenemos máquina de escribir. Tenemos máquina de escribir. Podremos escribir poemas. Itziar Mínguez Arnaiz, prolífica poeta caracaldesa, distinguida con premios de la categoría del Hit de Viedma o el Nicanor Parra. Destacamos títulos como La vida me persigue, Luz en ruinas, Cambio de rasante, Que viene el lobo o Cuerti. Adentrarse en su obra es atravesar un umbral. Tras dar el primer paso, se cerrará la puerta y se encenderá un luminoso en el techo que dirá: ya no tienes escapatoria. La poesía de Itziar atrapa irremediablemente por su inteligencia, por su sencillez y por su honestidad. Respetuosa con el poema, amante de su oficio, nos muestra una realidad que se escurre entre los dedos y la expresa con determinación, como un disparo que se atenúa en la certeza del verso. De ella se ha dicho: Itziar Mínguez se sirve de lo que podríamos llamar una poética de descarga, poemas breves en su mayoría, directos, cortantes como hojas de afeitar, sin concesiones, sin florituras líricas, con finales cerrados, redondos y definitivos, que dejan sin aliento al lector, o sin alternativa, pero nunca indiferente. ¿Te gusta, no? Me gusta mucho. ¿Pero eso es sobre mí o has preguntado por otra persona? No. Sobre ti, sobre la poeta que escribe todo esto. También se ha dicho: repito lo que ya dije de esta autora, la quiero aquí, conmigo, cerca. Y eso nos ha pasado a Cristina y a mí, que nos tienes enamorados, rendidos a tus pies, y te queremos aquí tan cerca como en esta tarde, ¿verdad, Cris? Sí, verdad. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. La verdad es que da gusto, aunque sea en la clandestinidad, aunque sea algo prohibido, pero se oyen tantas sandeces, ¿no? Se utiliza la palabra de una manera tan vacía que buscar estos momentos, ¿no? Donde la palabra cobra el protagonismo y son palabras muy llenas de sentido, pues es un placer. La verdad es que sí. Como ha dicho Luismi, tenemos que ser pacíficos, tenemos que ser discretos, pero en fin, la poesía debe perdurar, debe alejarse del poder de aquellos que pretenden prohibirla, y entonces pues os invitamos, Luismi, yo y Itziar, a viajar hacia la libertad a través de esas palabras que ella que va a compartir con nosotros, y si nos perdemos, pues estaremos de enhorabuena. Vamos a empezar ya con las preguntas, Luismi, ¿no? Sí. Y ahora que hay que escuchar. Bueno, antes de nada quiero deciros que le hemos preguntado a la poeta qué es lo que deseaba beber. Nos ha dicho que agua. He mentido. Si hubieras pedido un whisky, te lo hubiéramos servido exactamente igual. Antes lo he confesado por ahí, he dicho que cuando me preguntasteis pedí agua, pero ahora me arrepiento un poco. Pero bueno, que no pasa nada. Mira que os gusta quedar bien. No, es que vi que Iniesta había pedido agua. Entonces ya. dije, bueno, vamos a portarnos bien. Iniesta dijo:
durante el recital agua, luego ya veremos. Y bueno, también le solicitamos que escogiese unas músicas, que Nicolás nos ha hecho el favor de hacernos el mix. Pues entre está Maite Martín, que es amiga personal de la poeta, Amy Winehouse, Miles Davis, Lady Gaga con Tony Bennett, Chabela Vargas y sí. Vamos a empezar, Cris, con un sirimiri, ¿no? O un mul mul. En Valencia. En Valencia es En Valencia es mul mul. Vamos a empezar con un sirimiri para entrar en fresquito. Ay. ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando eras pequeñita en Baracaldo? Que si yo te digo, cuando eras pequeña en Baracaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Pues me viene a la cabeza, bueno, aparte de la lluvia, como parte del paisaje, ¿no? Y de nuestra realidad, porque nos condicionaba completamente el tiempo meteorológico. Aquí no condiciona tanto, o sea, aquí sales a la calle y no te planteas nada, ¿no? Pero allí nos condicionaba mucho que lloviera para poder jugar en la calle o para tener que estar en casa o reunirnos en otros sitios. Entonces sí recuerdo la lluvia como algo muy determinante a la hora de hacernos hacer unas cosas u otras, ¿no? Recuerdo también mi barrio, que era pues como una especie de crisol de culturas diferentes, porque Baracaldo, por los Altos Hornos de Vizcaya y eso, acogió mucha gente de otras provincias y de otros lugares, ¿no? Entonces mis amigas y mis amigos eran extremeños, andaluces, gallegos, burgaleses, riojanos y los que éramos nacidos allí, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, que mi barrio era un poco representativo de lo que yo pensaba que era el mundo, ¿no? Que era la vida en general, y también pensaba que no necesitaba por eso salir de allí para conocer otras cosas, Qué ¿no? bonito eso que dices. ¿Qué significa para ti tu abuela? Porque la nombras bastante en tu poesía, tu familia en general, la familia, Sí. tu abuela en particular y la familia Sí, en general. bueno, la familia en general, pues un núcleo, ¿no? Un apoyo, algo, un referente, ¿no? Porque somos una familia no demasiado numerosa, porque los hermanos de mi padre, entonces mis tíos y mis primos viven en Rusia, fueron niños de la guerra, entonces 3 hermanos de mi padre se quedaron en Rusia toda la vida, entonces mis primos vivían allí y yo no tenía primos y tíos como otros niños, tenía por parte de mi madre una familia muy pequeñita, entonces los pocos que éramos nos llevábamos pues muy bien. Y mi abuela pues probablemente siento que es una de las personas que más he querido en mi vida, ¿no? Yo creo que los abuelos son una especie de escenario mitológico, ¿no? O sea, cuando somos mayores nos acordamos de ellos como si fuera algo que no ha sucedido en realidad, pero que nos ha formado, que nos ha hecho sentir, que nos ha emocionado, ¿no? Y yo recuerdo a mi abuela, pues eso, era una mujer muy dulce, mi abuelo, su marido, un hombre también que le gustaba mucho el flamenco y que recuerdo la música siempre en mi casa como algo, como una constante, la dulzura, los libros, los domingos en su casa, el estar todos juntos, ese calorcito de hogar, porque no se podía estar en la calle y estar siempre ahí en la casa, ¿no? Mi abuela es un referente y además el último poema que viene el lobo, que está dedicado a ella, es probablemente uno de los poemas que a mí me gustaría llevarme allá donde yo vaya, ¿no? Allá donde yo fuera, y que cierra el libro que viene el lobo, y si queréis luego lo podemos. Es un poema además que creo que Tú no he ya leído, sabes que solo he leído puedes una leer vez. lo que quieras Sí, y eso cuando puedo hacer, quieras, ¿no? O sea, que tú misma. Bueno, pues lo puedo leer ahora, ¿no? Porque Claro. es un poema que he leído solamente una vez, y porque estaba mi madre delante y pensé que seguramente a ella le gustaría escucharlo, ¿no? Pero no suelo leerlo en público, pero como hoy estamos aquí, que esto es secreto y no va a trascender y No se va a enterar nadie. no se va a enterar nadie, que viene el lobo. Imitaba todas las voces, la del lobo, la de Caperucita Roja, la de los 3 cerditos, la del príncipe, la de la madrastra, la del hada madrina, la de los 7 enanitos, la del genio de la lámpara. Te llevaba hasta todos los mundos posibles, desde el borde de tu cama, y lo hacía sin dejar de ser ella.
Decía con su voz de ultratumba que viene el lobo, y parecía que el lobo iba a venir, pero en el fondo sabías que no. Por eso te escondías bajo las sábanas, esperando que ella te hiciera cosquillas. El lobo nunca venía, hasta que vino y se la comió. Precioso. Y tus finales de tus poemas. Mis primeras lecturas son mi abuela contando cuentos, ¿no? Imagino que como casi todos, ¿no? Siempre hemos tenido a alguien que es quien nos ha iniciado en la aventura de sentir las historias ajenas como propias. ¿Por qué asocias las canciones infantiles que escuchabas de pequeña con algo terrorífico? Porque, no lo sé, no lo había pensado nunca, pero sí que aparecen algunos poemas también, en algún poema de Que viene el lobo. Creo que las historias que se nos cuentan en la infancia, o incluso las cantinelas esas de Mambrú se fue a la guerra y todo aquello, a mí me daba un poco de miedo, o sea, me asustaba un poco. Yo era bastante asustadiza, sigo siendo un poco asustadiza, ¿no? Y tenía mucha imaginación. Entonces, entre lo que escuchaba y lo que yo ya me imaginaba, pues aquello me daba un poco de miedo y de susto a la hora de dormir. Y bueno, no sé, supongo que no era tan inocente como una niña de las que iba conmigo habitualmente, ¿no? Mi mente siempre iba un poquito más allá. Mente de poeta, ¿ya? Se ve que sí, estaba fraguándose algo allí. ¿Por qué estudiaste Derecho, Itziar? Porque alguno de tus poemas nos dice que no estabas muy convencida. Estudié Derecho porque, yo qué sé, es que con 17 años, si tienes la vocación muy, muy clara, una vocación de una profesión normal, digamos, ¿no? Si lo tienes muy claro, bien, pero es que yo lo único que tenía claro era que quería escribir. Y no había o no encontraba ninguna carrera que me pudiera dirigir a aquello en concreto, ¿no? Aquello que a mí me gustaba y que yo ansiaba. Y además, pues, se asociaba también, la escritura como vocación, se asocia también como un hobby, ¿no? Cuando tienes esa edad, eres jovencito, pues nadie se cree que te vas a poder dedicar a eso, ni siquiera tú misma. Y entonces, como tengo una mente muy práctica, dije, bueno, pues una carrera que yo crea que puede tener salidas y que pueda ir también un poco conmigo, ¿no? Con mi cosa esta de los ideales y de la justicia, pues bueno, Derecho. Pero tuve claro enseguida que no era lo mío, pero también tuve claro que iba a acabar, que iba a terminar. Así que cuando terminé, les dije a mis padres, porque además me habían pagado la carrera en una universidad privada y tal, les dije gracias, pero no voy a ejercer. Y claro, me tomé un año para pensar un poquito y luego empecé a estudiar para guionista, que era lo más parecido que encontraba a la escritura. Y bueno, me apoyaron en todo y no he ejercido nunca la carrera, y ahí tengo mis libros de Derecho como parte también de un pasado que me cuesta mucho sentir como mío, ¿no? Pero que por supuesto que lo es y que me ha aportado mucho, y además fue una época fantástica en la universidad, fue cuando entré en contacto con el taller literario. Entonces, bueno, está bien que estuviera allí, aunque fuera haciendo algo que luego no he ejercido. Muy bien. ¿Eres previsora? Sí, soy previsora. Soy previsora. Has dicho que eres muy práctica. Sí, soy muy práctica. No sé si es porque soy Virgo y me lo creo, pero sí soy previsora. No soy mucho ni de improvisar, ni de sorpresas. Me gusta tener las cosas bastante claras, ¿no? ¿Decidida? Sí, decidida sí soy. Sí, soy decidida, porque aunque soy tímida y puedo parecer un poquito insegura, de las cosas que estoy segura, estoy muy segura. Entonces, soy decidida, sí. Y puedes no contestar, ¿eh? Pero, ¿cuándo, cómo y dónde fue tu primer beso? Uf, Pensaba que te la ibas a saltar. No. Me lo he pensado. Pues es que puede ser, yo qué sé, en mi barrio con 14 o con 15, o con 14 años o 15 años, así, pero una cosa muy casta, muy poco apasionada.
Sí. Dicen que se recuerda así mucho el primer beso y tal. Yo la verdad es que no lo Yo recuerdo no, mucho. no me acuerdo. Esto es mucho, muy peliculero, ¿no? Tal vez. Creo que sí. Sí. ¿A ti te gusta dar consejos como poeta? Me interesa que nos cuentes Como poeta. Ay, a mí me gusta dar consejos de todo, aunque no tenga ni idea, porque ya solo ya solo ver que alguien está más perdido que tú, ya como que te anima, ¿no? Y dices, bueno, este está peor que yo. Y entonces ya te creces, igual los consejos a esa persona no le sirven para nada, pero tú te vas con el ego un poco más subido. Y sí, sobre poesía, bueno, pues sí, si me lo piden, en la poesía soy un poco más así, me cuesta un poquito, me da un poquito más de pudor, ¿no? Porque tampoco creo que pueda dar muchos consejos. ¿Los aceptas? Sí, sí, todos los consejos son bienvenidos, también incluso los que no pido. Hay un poema de Que viene el lobo, que se llama Sus labores, Sí. que a Cristina le ha gustado un montón, ¿verdad, Cris? Bueno, es que veo a mi madre ahí completamente. Dinos algo Sí, sobre bueno, ese no. poema, que seguro que te acuerdas perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Y si quieres, Sí, bueno, para que ellos lo puedo sepan. leerlo para que lo... Claro. Vale, voy a buscarlo porque sus labores... Está en 21. Ay, menos mal, porque yo soy muy torpe para Ay, sí. buscar. Sus labores, que está dedicado a mi madre, que se llama Delia Arnaiz. Ocultar, querer, perdonar, darnos la vida y darnos su vida. Sus labores, maldito eufemismo del verbo amar. Pues todos los poemas que le dedico a mi madre o que escribo pensando en mi madre son poemas que creo que son aplicables a casi todas las madres, ¿no? Porque mi madre representa pues una madre normal que quiere a sus hijas, que se sacrifica por ellas, que nos ha dado consejos, que me ha apoyado absolutamente en todo, ¿no? Y que se ha dedicado solamente a sus hijas, ¿no? Y a su casa, ¿no? Y como eso es algo que está tan poco valorado, parece que, y recuerdo además, cuando íbamos al colegio y nos preguntaban por la profesión del padre y de la madre, estaba aquella casilla de sus labores, ¿no? De la madre. Sí. Y como niña yo no entendía muy bien lo que significaba Sus eso, labores. ¿no? Sus labores. Es verdad que era algo que lo ponías, como cuando rezamos y no sabemos lo que estábamos diciendo, pues sus labores era un poquito lo mismo, ¿no? Solo con el tiempo he entendido todo lo que había, todo lo que hay dentro de algo que para mí era tan extraño, ¿no? Y bueno, y es eso, hay todo, absolutamente todo. O sea, detrás de ese eufemismo se esconde todo lo que es una madre en general y todo lo que es mi madre en particular para mí. ¿En alguna ocasión has necesitado esconder que eres poeta? Sí, y lo sigo escondiendo. Lo sigo escondiendo. Por eso a lo mejor este encuentro clandestino tiene tanto que ver con lo que para mí es ser poeta, ¿no? Porque al principio me daba un poco de pudor, ¿no? El decir soy poeta parece un poco de coña, ¿no? O sea, dice, ¿qué dice, no? ¿Quién se puede dedicar a eso? ¿Quién puede ser eso, no? Pero luego con el tiempo lo he llevado mejor. Pero todavía cuando alguien no me conoce y empezamos a hablar de cualquier cosa, me cuesta mucho decir a qué me dedico, ¿no? Es algo que lo tengo un poco guardado hasta que siento más confianza, pero no es porque me dé vergüenza, ni me sienta avergonzada, ¿no? Es una especie de cosa tan íntima. Yo soy muy introvertida y muy celosa de mis cosas y de mi intimidad, ¿no? Y ser poeta es una de las cosas que más me compone y que más me hace ser quien soy, ¿no? Entonces, bueno, es como que cuesta sacarlo, cuesta un poquito. A lo mejor es que has escrito todavía pocos libros. Ya, voy a tener que escribir alguno más. Yo creo que sí. Voy a tener que escribir alguno más, sí. Nosotros encantados, ¿eh? Yo también. ¿Crees en la suerte? Sí, creo en la suerte, creo en el azar. Sé que son cosas parecidas, pero hay algún matiz ahí que diferencia ambas cosas. Creo más en el azar que en la suerte. Y además me gusta mucho creer que hay algo que no depende de mí, que me pone en el camino cosas y personas y situaciones
que no dependen de mi voluntad. Eso me descarga de mucha responsabilidad y para bien o para mal, casi todas las cosas que me han pasado en la vida son muy azarosas. Incluso ser poeta también es algo que fue para mí muy, muy azaroso, o sea, que casi no elegí ni siquiera, ¿no? No fui consciente, o casi fui poeta, empecé a ser poeta por error. Porque caí en un taller literario equivocado y de pronto estaba rodeada de unas personas muy raras que escribían poesía y yo decía, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Y luego, ¿cómo hago para irme sin que me pregunten tú a dónde vas o tú por qué te vas? Y allí me quedé. Y bueno, supongo que estaríais bien escondidos. Estábamos escondidos también. Era un sitio así muy clandestino. Sí. Los escritores necesitáis cosas innecesarias. Haruki Murakami, que es un escritor japonés que tú conoces bien, lo dice. ¿Tú estás de acuerdo? Sois seres necesitados de cosas innecesarias. Sí, porque en mi caso, por lo menos como todo me sirve para algo, a todo, incluso a lo que es innecesario, acabo encontrándole una necesidad, ¿no? Una necesidad, algo que me aporta a mí. Entonces, no soy muy de lo esencial en la vida, ¿no? Bueno, creo que las cosas innecesarias también son necesarias, ¿por qué no? Aunque sea para distraernos un poco, para hacernos perder el tiempo y llegar a otros sitios. Muchas veces las cosas innecesarias son las que nos ayudan a llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Para mí son bienvenidas. Bueno, siguiendo con Murakami, en su libro de ¿Qué hablo cuando hablo de escribir? Dice, los escritores somos seres egoístas, generalmente orgullosos y competitivos. Una fuerte rivalidad nos espolea día y noche. Si se reúne un grupo de escritores, seguro que se dan más casos de antipatía que de lo contrario. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo más con la segunda parte de la afirmación que con la primera. O sea, no creo que por definición o por naturaleza seamos egoístas y todo esto, ¿no? Yo no me siento así. Que cuanto más conoces el mundillo y más te integras, más ocasiones se da de que aparezcan pues eso, choques, enemistades, diferencias. Sí, eso es cierto. Y creo que hay un sálvame de la poesía. ¿Tú crees que tiene algo que ver con que los poetas en general venden poco? Pues tiene que ver con que algunos venden poco y otros venden mucho, fundamentalmente. Pero muy pocos venden mucho. Muy pocos venden mucho. Yo lo que no sé todavía es cómo a nadie se le ha ocurrido hacer un reality show metiendo a poetas de los que venden mucho y de los que venden poco. O sea, yo estaría encantada, creo que no de participar, pero sería espectadora seguro. Bueno, yo sobre esta frase de Murakami y sobre el recuerdo que tengo de un poema que tú recitaste en October Press. Sí. Que hablabas algo de reuniones de poetas, de que estabais que si pendientes de si os incluían en una antología o no, sí, cosas así. En Cuerte es un poema. Entonces, sí. Basado en esto, me vas a permitir, yo te echo un poema basado en estas cosas. Inspirado en tus lecturas. Y dice, en las reuniones de poetas resulta imprescindible saber interpretar el rastro imaginario que dejan, las palabras no dichas, las sonrisas fingidas, los versos que olvidamos en casa para no darles pistas, las notas invisibles a pie de página. Sí, hemos de averiguarlo todo. También de qué nos hemos disfrazado. Así es la ingrata soledad de los detectives en la escena del poema. Me encanta. Contigo es imposible llevarse mal. Pues mira, me gusta que te guste porque para mí es un regalo. Me gusta mucho y además es que me gusta mucho la poesía clara, ¿no? La poesía que habla con esa franqueza, con esa sencillez y con esa hondura a la vez, ¿no? Es que a ti y a mí nos gusta mucho Pessoa, sí. Y esto de ser otros poetas es muy divertido. Sí, esto de ser otros poetas es muy divertido, así es. ¿Eres tolerante con quienes se lanzan a escribir?
Es que hay gente que se lanza a escribir casi y se convierten en una amenaza para el lector. Entonces depende, pero en general sí, o sea, claro que sí, cómo no. O sea, a mí me parece maravilloso que la gente se lance a escribir y que indague y que crezca y que lea y que nos encontremos por el camino, sí, por supuesto. ¿Qué es antes, el título o el poema? El título siempre. El título siempre. Yo no puedo escribir nada sin tener el título. ¿El título de cada poema o el título del poemario? El título del poema. Cuando tengo un título de un poemario, ya tengo un poemario. O sea, si yo tengo un título... Eso es un titular. Sí, cuando tengo un título, siempre empiezo por el título. Sí, y además sé que es el título de un poemario y no de un poema. Entonces, cuando tengo el título de un poemario, ya sé, o sea, ya sé que tengo el libro y cómo va a ser y en qué va a consistir. Y entonces, a partir de ese momento, empiezo a tomar muy poquitas notas, porque tomo muy pocas notas, siempre de títulos de poemas para ese libro, ¿no? Pero siempre el título, porque el título, por lo menos en mis libros, es que es tan importante como el propio poema. O sea, hay veces que hay un diálogo entre el título y el poema, o muchas veces que el contenido del poema desdice el título y funciona por contraposición, y hay veces que utilizo la elipsis entre el propio título y el poema, y lo importante es lo que no se cuenta, ¿no? Entonces, a mí me dijo alguien una vez que el poema empezaba en el título, realmente. Sí, para mí sí, sin duda. Yo quería... Es una manía de filóloga, pero a mí ha habido un puntito que me ha gustado de tus poemarios, y es el uso que haces del blending. Esa necesidad que tenemos de crear conceptos nuevos uniendo, ¿no?, conceptos que ya existen, y es que últimamente voy viendo blendings por todas partes. Hoy en clase, por ejemplo, que yo aprendo muchísimo de todos vosotros y de mis alumnos cada día. Sí. Y hoy estaban haciendo una propuesta de actividad para trabajar la poesía con los peques de primaria. Sí. Y entonces, a partir de un poema, pues proponían una actividad que era poemart, es en valencià. Poeritme o poenànim, ¿no? Sí. Recitar un poema con distintos estados de ánimo, sí, o hacer un dibujo a partir de la lectura del poema, o hacer una lectura del poema marcando un ritmo más o menos rápido. Bueno, ha estado genial, además lo hemos practicado allí todos y ha sido muy divertido, ¿no? Y ellos continuamente están generando estos conceptos. Eso me parece fundamental, y yo lo utilizo porque es lo que hace que rejuvenezca el poema, ¿no? Y lo que hacemos. No nos podemos quedar, o yo por lo menos no quiero quedarme estancada en una serie de estructuras o formalismos que ya están muy bien explorados por otros autores. Entonces, todo lo que podamos introducir de nuevo a la poesía y hacer eso que interactúe, ¿no?, y que se creen y se generen a partir de conceptos otras cosas nuevas, y sobre todo que eso acerca el poema al lector, que es una de las cosas que más hace falta y más necesaria. Durante mucho tiempo creo que ha habido mucha distancia entre el poeta y el lector, ¿no? Y creo que ahora, por este mundo que vivimos tan hipercomunicado y donde ya no hay distancias de ningún tipo, es muy importante que metamos conceptos nuevos y cuestiones nuevas de las redes sociales, de lo que nos viene de fuera, de nuevos géneros. Pues tú has metido un artículo de la Constitución, claro, en forma de verso. Exactamente, Vamos. es que, ¿por qué no? Es que de todos los sitios puedes extraer poesía. Si solo hay que buscar dónde está. Si somos en realidad buscadores de petróleo. O sea, yo no creo... De oro, exactamente. Yo no creo en la inspiración. O sea, yo no me siento esperando que me venga una iluminación o un poema o una idea genial, ¿no? Yo voy indagando en el mundo, relacionándome con todo lo que me rodea, interaccionando con todo, a ver dónde puedo encontrar algo, ¿no? Digo, aquí, pues en un artículo de la Constitución también puede estar el poema, y además el poema como crítica y como queja y como arma, ¿no?, para expresar mi desacuerdo con algunas cosas. Y las frases hechas también me encanta. Que las incluyas, me encantan las frases hechas y deshacerlas también, ¿eh? Sí, o sea, sí. Utilizar las frases hechas pues para incomodar, ¿no? Y hay un paso de cebra en Madrid que han hecho, lo de las frases hechas se deshacen viviendo, ¿no?, que fue el verso que yo aporté. Es que eso forma parte de mi poética, fundamental. Tienes un poema que no he apuntado,
pues, que hablas de las inclemencias, esas colocaciones, esas palabras que siempre... Las inclemencias del muchas tiempo. veces aparecen. Sí. En Cara o Cruz está Cara o Cruz, ese poema, eso. sí, en el poema ese Sí, largo, ese un es poema de precioso, 17 me páginas, encanta. un poema larguísimo. Me encanta el y que es- fragmento en el que hablas de... Sí, sí. Ese poema está escrito de tirón porque no se puede escribir un poema como ese de otra forma, ¿no? Sino haciendo que absolutamente todo forme parte del poema, ¿no? La escritura también como ejercicio automático de asimilación de todo lo que nos rodea, de los sonidos, de las voces, de los pensamientos y rutinas, que es ese poema de Caro Cruz, que tiene 17-18 páginas. Es un poema en el que quería que estuviera presente todo lo que interfería en el proceso creativo, ¿no? Y bueno, por eso tiene ese ritmo tan vertiginoso tal vez, ¿no? Hemos hecho muchas preguntas porque pensábamos que te enrollabas menos que Iniesta, pero muy bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno, vamos con la primera sorpresa de la tarde-noche. A ver, venga, los aparatitos que funcionen. Vamos a ver. A ver. Que no veo pimiento. Vamos allá. Vamos a oír un audio. Hola. Hola, Itziar Mínguez Arnaiz. Soy María José Baleñales. Bueno, es la primera vez que hago algo así, con lo cual igual en algún momento se me va la palabra. Bueno, ¿cómo irse la palabra contigo? Una gran poeta. Bueno, esto es por y para ti y por todas las personas que tenemos. Poema de soledad y cordura. No estoy solo, soy impar. A pesar del intercambio de información al que llamamos amistad y de los besos y abrazos que por un instante nos vuelven pares. Impar que disimula a lo largo del día y retorna al apretar los párpados cuando el sueño nos aparta de las guerras nucleares entre vecinos, de la vida poco compartida y de los falsos profetas que iluminan las conciencias de los locos. Creo que ya está. Bueno, María José, creo que se dejó la radio enchufada. Sí, Se oye ahí de fondo. ahí en esto de Bueno, fondo. es una amiga tuya de Baracaldo. Sí, cierto. Es una amiga mía de Baracaldo. Una amiga de hace muchos años, además. De hace Ha muchísimos sido años. muy amable. Y además una amiga que he vuelto a encontrar después de, yo qué sé, igual 20 y tantos años de no saber nada de ella, y que he vuelto a encontrar gracias a la poesía y a los Qué libros. bonito. Con lo cual, bueno, pues es un regalo. Qué ilusión. Muy bien. Me hace mucha ilusión, sí. Bueno, pues vamos a pasar de sección, ¿no, Cris? Hay un libro de Itziar que se llama QWERTY, cuyo título hace alusión al teclado que comúnmente utilizamos, que está aquí en los ordenadores y antes en las máquinas de escribir. En el Itziar nos habla de no pocos aspectos de su relación con la poesía. Es un libro que me ha gustado especialmente porque he podido ver bastante bien tu proceso creativo y eso a mí me interesa mucho. Es un libro que agradezco. Aparte me parece un libro de amor. Sí, sí. Tratas a la poesía, al verso, a todos los aspectos con un amor, con un cariño a tu oficio que conmueve. Es un libro muy recomendable. Todos, porque me han gustado más. Pero este me parecía necesario y es muy valiente también este libro. Vamos a hacerte un cuertionario. Un cuartillo. Madre mía. Eso es un Qué blending, miedo, qué Cris. miedo, qué miedo. El cuestionario es un blending. Es un blending, sí es. Sí es, sí. Bueno,
¿Qué hacemos? ¿Vas a ser más concreta y te hacemos todas o vamos saltando? Te condiciona. Voy a intentar vas a ser concreta. sincera. Sí, sincera sí voy a Vale. ser. ¿De qué ¿Se te puede sa- pasar palabra o no? Sí, no hay nada Vale, aquí vale, que vale. pueda comprometer. Yo creo que no. ¿De qué te salva escribir? De todo, o sea, es que no me imagino mi vida sin la escritura, es mi sostén, o sea, me salva de lo feo que hay en la vida. Me angustia mucho las cosas feas, o sea, las cosas que no me gustan en la vida, entonces me refugio en la escritura como sitio como burbuja. Es un sitio peligroso donde te sientes segura, algo así, Sí, ¿no? el búnker, exactamente, así es. Sí. ¿Cómo notas que está llegando el poema? Es algo físico, o sea, que lo noto como noto que está llegando el frío, que está llegando los nervios o que está llegando lo que sea. Es algo físico. Yo me pongo a escribir solamente cuando tengo esa pulsión, ¿no? Cuando siento ese escalofrío. Es físico. Me ha gustado mucho tu poema Soneto versus verso libre. Yo creo que mejor lo lees y Sí, luego te hago la pregunta. Esa pregunta sí va a ser comprometida. No. ¿A que sí? No. Ah, bueno, pues la respuesta sí va a ser comprometida. De lo que tú escribes entiendes tú y solo tú, por lo tanto tienes la sartén por el mango. 22. Soneto versus verso libre. Había muchos testigos. De hecho, la sala estaba a rebosar. En la mesa, un moderador y 3 poetas, yo incluida. La voz llegó desde el público. La reconocí. Provenía de una señora que ya en otra ocasión, un par de años atrás, había preguntado lo mismo. Que si no sabíamos escribir sonetos. Que eso que habíamos leído ni rimaba ni nada. Se escuchaba el removerse incómodo del público en la oscuridad, a la espera de que uno de nosotros tomara la palabra. Empezamos a esgrimir excusas que justificaran la existencia de nuestros caprichosos versos libres. No sé si la señora quedó conforme. Yo sigo temiendo que entre las sombras de cualquier auditorio emerja de nuevo un día de estos y se haga realidad el refrán que dice que no hay 2 sin 3. Bueno, Itziar, ¿hay alguna posibilidad de que esta señora haya venido esta noche? ¿Yo? Tú ya no miras de vez en cuando a ver si Sí, la no. ves, a ver si ha venido a Hombre, Alicante también. A ver qué te crees que es lo primero que miro. Que la tengo fichada ya, la tengo fichada. Al final os Ay. haréis amigas. Bueno, ya que estamos, háblanos de tu trabajo con respecto al verso y al ritmo. ¿Cómo trabajas tú un poema, el verso? Háblanos. Yo escribo de oído. Eso te iba a decir, ¿es una poeta Sí, de oído? Sí, escribo de oído. O sea, yo escucho de pronto aparte de cuando tengo el cuerpo de escribir, que noto porque estoy nerviosa, me subo por las paredes, me cuelgo de las lámparas, en sentido figurado. Bueno, aparte de esa pulsión que siento física, escucho casi siempre lo primero, pues una especie de melodía, de sonido, y dentro de ese sonido luego voy encajando las palabras, siempre partiendo de ese título del que os hablaba antes, ¿no? De pronto yo pongo un título y de pronto ya el poema me suena corto, me suena largo, o sea, ya tengo un sonido ahí. Escribo de tirón, siempre escribo tiro para adelante, luego ya si tengo que volver atrás, vuelvo, no voy haciendo cada verso. Para que no se escape para que la no se idea. escape la idea, porque como es una musiquilla, en cualquier momento igual que viene, deja de sonar. Hay veces incluso que me asalta igual alguna cosa de estas haciendo otra cosa y luego cuando intento recuperar eso, digo, es que no tengo nada, no me ha quedado nada, no puedo recuperarlo. Entonces escribo de tirón y luego ya vuelvo al poema y ya lo ajusto un poquito. No suelo talar demasiado, o sea, es más
si un poema no me gusta como ha quedado, lo desecho, o sea, lo tiro. lo No, tiras. no me da ningún miedo ni ninguna pena tirar, ni tengo una carpeta de cosas que dejo ahí. Que luego revisas. No, y no. tal. Si el poema no me gusta, Una buena papelera. y una buena encestar. papelera, exactamente, así es. Estupendo. Y así Así haces es. deporte. Y de así paso. hago deporte, claro. Eso. Muy bien. ¿Qué es para ti el éxito en literatura? Pues en QWERTY ponía que debe ser escribir pensando ya en la segunda edición, ¿no? Sí, Es como, quizás te lo hemos presentado por eso. debe ser, será Debe eso, ser. vamos a pensar que es eso, ¿no? Para Oye, mí el pues éxito, yo el éxito lo tengo mucho más asociado a algo más sencillo, ¿no? Para mí éxito es que alguien a quien no conozco de nada, en un momento determinado se ponga en contacto conmigo de alguna manera. Hoy es muy fácil que nos pongamos en contacto y me diga que le ha emocionado un poema mío. O sea, es que yo me siento como si me hubieran dado un Oscar y digo, pues la gente Pero que tiene perdona. éxito de verdad, que como deben de verdad. Pero perdona que te contradiga, eso es el premio de consolación. Claro, sí, exactamente, ese es el premio de consolación. Hay un poema, es que en QWERTY hablo sobre Claro, todas las si es cuestiones que tienen es un que libro ver. maravilloso, si que es que lo tienen que cuentas ver- todo. Lo hemos Si es- desmenuzado. La habéis desmenuzado, ahí estoy, Arriba, es abajo. que ahí estoy yo. Es un cuestionario. Es un cuestionario. Es mi autobiografía poética, creo que pone por ahí. Sí, lo pones. Ahí lo está, pones. todo. Sí. Mm, Nunca te llamaríamos de esa forma que tanto te molesta. Vale. Ni a la cara ni cuando te des la- ¿Decimos la palabra o no? Dile al público que ya no lo oiga. ¿Cómo no la llamamos nunca? Poetisa. Poetisa. No le gusta nada. No me gusta nada. Vamos a leerlo, ¿no? Poetisa. Espera que lo encuentre. 27. Vale. Injurias y calumnias. No respondo de mí. Puedo cometer una locura, una verdadera sangría, si alguien, en algún momento, vuelve a llamarme a la cara poetisa. Estamos oyendo aplausos. Nos van a Pero pillar. Nos van a descubrir. Nos van a descubrir. Seguro que algunos infiltrados han sido. Bueno, poetisa no, pero poeta como la copa de un pino sí. Ay, muchas gracias. Eso me gusta mucho. Igual que sucede con la niña de la curva, ¿puede llegar a asustar la idea de un buen poema? Uf, mogollón. Sí, sí. Porque cuando... A ver, yo no doy por bueno ningún poema mío si no considero que es para mí un buen poema, que para los demás puede ser una porquería, ¿no? Pero hay veces que cuando tienes un poema entre manos y tú vas escribiendo y sientes que se acelera todo, buf, sí, asusta. Yo generalmente me levanto, suelo estar en el ordenador haciendo un poema de esos, que salen pocas veces, y de pronto levanto las manos, me doy un paseo por miedo, ¿no? Y la musiquilla detrás de y la ti, musiquilla chaval, detrás de chaval. mí, hasta que me vuelvo a sentar y digo, voy a dejarme tonterías y voy a terminarlo, a ver si al final voy a acabar de fastidiarlo. Puede ser que tenga un poema aquí. He traído algunos inéditos, por Guau. si alguno Qué bien. podía encajar. Y Esto es no una sé gran suerte que nos traigas. si hay uno poemas por aquí, inéditos. ahora que no esté, porque puede ser que no esté. Pero es que es muy posible que ahora haya dicho esto y no esté, porque yo soy así. Pues no está. Pero bueno, da igual. O sea, os leo otro y ya está. Claro, De estos sí, de los inéditos nuevos. que he traído. Sí, Qué he traído. Tengo bastantes libros por ahí inéditos. A ver. Este lo he traído porque lo traigo siempre que no. Cuando no viene mi madre, tengo un poema secreto que mi madre no sabe que he escrito. Como ella viene a casi todos los recitales, me da mucha vergüenza que ella sepa que he escrito este poema y nunca lo leo. Entonces, cuando no viene, las pocas veces que no viene, suelo aprovechar para leerlo. Pero ese os lo leeré luego Qué un suerte poquito más vamos a- tarde. Qué suerte vamos a Quedará tener. constancia, ¿eh?
Ay, es verdad, quedará constancia. Pero no se lo digáis a mi madre, ¿eh? Cortamos No, ese no. trocito. Esto no se lo digáis. Voy a leer este poema que se llama El largo adiós. Y voy a leer este porque aunque no habla de lo que estábamos hablando, pero sí es uno de esos poemas que cuando lo escribí, sentí algo ahí, que había algo que me podía cambiar a mí, ¿no? El largo adiós. Escribir es como estar despidiéndote todo el rato, sin terminar de irte. Igual que en esas noches que se eternizan en una esquina bajo la luz de una farola, ya muy cerca de tu casa, a donde no quieres volver, porque sabes que te espera solo el vacío y la resaca y el insomnio, que solo podrás paliar bajo la luz del flexo, leyendo por enésima vez ese poema que te hubiera gustado escribir. Luego os leo el de mi madre. No te escapas. ¿Me toca a mí ya? El mundo de los poetas, ¿tú consideras que es un mundo evidentemente machista? A ver, el mundo en el que vivimos es un mundo en general machista y en lo que concierne a la poesía no es una excepción, ¿no? Afortunadamente creo que cada vez menos, que hay más visibilidad, que hay más poetas. Todavía sigue habiendo mucha diferencia entre las poetas mujeres que son invitadas a recitales y eventos y todo esto, y ferias y tal, y los hombres, ¿no? Pues casi todos los carteles están un poco descompensados, ¿no? Y siempre ves ese pequeño desequilibrio. Pero yo me considero bastante afortunada en eso. O sea, yo no he sentido nunca, por ser mujer, que no tenía sitio en algún lugar, ¿no? O que se me hacía de menos. No lo he sentido especialmente, pero yo creo que es algo que afecta a la poesía como a todo. Lluvia y semáforos. De la poesía en general, ¿qué pones en rojo? ¿Qué pones en ámbar? ¿Y qué pones en verde? Qué pregunta más buena. El semáforo está encendido. ¿Tú lo quieres ver tú un poquito? Sí, ¿Quieres yo quiero verlo ver un tú poco. un ratito? Sí, lo quiero. Sobre todo para responder a esto, a esta pregunta. Cuando terminemos te lo llevas, es para ti. Tenía pensado robarlo de todo. No hace falta. He pensado, ¿cómo puedo llevármelo No hace sin que se note? Luego he dicho, cuando apaguen la cámara. Pero mejor así. Si es un regalo, lo valoro Qué mucho. sincera es. A ver, voy a empezar en la poesía por el verde, ¿vale? Sí, bien. Lo que pongo en verde en la poesía es que creo que somos muy solidarios entre los poetas. Creo que nos ayudamos por lo general, aunque haya rencillas y la fama que tengamos sea un poco esta de que hay mucho jaleo. Creo que la tendencia es a ayudarnos entre nosotros, a leernos. En casi ninguna disciplina pasa que cuando das un recital o tienes una charla como esta haya tantos poetas en el público. Eso hace poco que me lo decía alguien, ¿no? Decía, pues en mi profesión eso no pasa, ¿no? Digo, pues nosotros tenemos la suerte de que cuando vas a un recital encuentras poetas, gente de tu profesión, y eso es un verbe total, vamos. Eso es un verbe como la tinta con la que Además esta tarde tenemos la suerte de que hay grandísimos un montón, poetas, y eso, joder, hay algo más bonito que y eso. mujeres. No hay nada más Es una bonito maravilla. que eso, que sentirte arropado por la gente que ama lo mismo que tú. En ámbar, el ámbar es muy difícil, lo voy a dejar para el final, ¿vale? Déjalo, si no contestes. No, yo quiero contestar. En rojo lo que pondría es... Los sonetos. No, porque me gustan los sonetos y no he traído, pero tengo 2 sonetos. Ole. He escrito 2 sonetos, lo que pasa es que no he traído. Pero no, los sonetos no los pondría en rojo. Me gustan los sonetos. En rojo pondría todo lo que hay alrededor de la poesía que no es poesía. Es decir, los intereses, los premios y todo lo que hay alrededor de los premios, ¿no? El negocio. El negocio, necesario sí. también. El negocio es no- necesario, pero no se bueno, publica, pero... sí,
es necesario, o sea, la poesía como negocio es necesario porque hay gente que vive de ello, que intentamos vivir de ello, ¿no? Pero si el negocio fuera limpio y no hubiera corrupción y no hubiera todo lo que hay, pues sería mucho mejor, creo que para todos, y que todos saldríamos ganando. Eso es lo que pondría en rojo. En ámbar, venga, en ámbar voy a poner a los lectores. Ole. Porque esos 2 segundos que tarda en cambiar el semáforo del rojo al ámbar es lo que marca la diferencia, ¿no? Entre caminar o quedarte quieto, ¿no? Y creo que los lectores son los que te hacen o hundirte si no los tienes, o seguir adelante si los tienes. Ay, qué bonito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Dinos una poeta, un poeta, o 2 o 3, aquí hoy hay bastantes, que te resulte como una lluvia torrencial que te cala hasta los huesos. Tomás Segovia, que es un poeta español que murió y que vivió durante muchos años en México y en otros países, y que aunque es un poeta que tiene un estilo muy diferente al mío, todo lo que hace me hace temblar por dentro. Y voy a decir una poeta también, que es Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, que es, bueno, pues es que no hay nadie que tenga esa frescura, esa verdad, esa autenticidad, ¿no? Y esa emoción. Yo leo a Gloria Fuertes, que la he leído 1000 veces, y casi siempre me pasa que es como si la leyera por primera vez. Me sigue emocionando igual. De hecho, abres el QWERTY con una cita Hablo QWERTY con una cita de ella, Gloria Fuertes. y QWERTY se publicó además en el año de su centenario, y al final, en la nota que hay al final, hay una referencia también a Gloria Fuertes. Una poeta que además no ha sido muy reconocida, ¿no? No, porque la hemos descubierto afortunadamente a Gloria Fuertes. Esta vez, porque ha sido el centenario, se ha vuelto a reeditar su obra y se ha dado un poquito de cancha, ¿no? Pero en su día se asoció simplemente a la poesía de niños, pero su poesía de niños es maravillosa, pero su poesía para adultos es maravillosa. ¿De dónde nace lo del bolígrafo verde? El bolígrafo verde, que soy incapaz de escribir, ya se está convirtiendo en algo un poco obsesivo, porque ya no puedo escribir en otro color que no sea el verde, y cuando hay que hacer algún documento oficial o alguna cosa de estas, digo, no lo voy a poner en verde, pongo en negro o azul, pero un poco así. Desde siempre creo, y no sé por qué, pero yo pensaba que había sido una cosa de más tarde. El verde me gusta como color. Me gustaba que los poemas tuvieran una especie de vida, como las montañas, que estoy acostumbrada a ver desde mi casa, ¿no? El paisaje este verde del norte me recuerda a eso. La palabra también tiene que ser, o quiero que sea algo orgánico, ¿no? Como lo que me emociona, de lo que me rodea. Y pensaba que esto del verde me había venido más tarde, pero hace muy poco, mirando cuadernos de hace muchísimo tiempo, de cuando tenía 12 años y apuntaba cosas y tal, ya vi que escribía en verde, sí. Así que viene de no sé de dónde. ¿Y crees que la poesía es en parte compromiso? Sí, compromiso, pero no necesariamente me refiero a compromiso social o político. También puede ser eso, como muchas otras cosas, o compromiso con el feminismo, etcétera, ¿no? Es compromiso. O sea, yo soy muy responsable con la poesía, porque siento que tengo entre manos algo que es un material muy sensible, que llega a la gente que llega, y que entonces emite un mensaje, un pensamiento, una idea, y creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con lo que estás diciendo, ¿no? No a lo loco, ¿no? Aunque algunos de mis poemas tienen un punto muy gamberro y todo eso, pero siempre intento que haya ahí un mensaje, ¿no? Yo escribo para fastidiar a la gente un poco, o sea, suena fatal, pero yo no quiero complacer a nadie. Yo para complacer a la gente me dedicaría a otra cosa, ¿no? Pero tiene más, para mí tiene más de meter el dedo en el ojo, ¿no? De buscar en el otro la reacción, el pellizco, y a partir de ahí entablar ese diálogo con el lector. Vamos a ver.
Vamos a hablar del poema El búnker, que antes lo has citado también. Me parece un poema magnífico, a mí me gusta mucho ese poema. Y dinos, ¿la poesía es un oficio de valientes o de cobardes? De valientes. Y no porque yo me quiera poner ahora el disfraz este de Superwoman, ¿no? Pero yo creo que es de valientes. Si te tomas la poesía como yo me la tomo, a lo mejor demasiado en serio, creo que es de valientes porque no es un mundo sencillo, ¿no? Ni donde todo venga rodado, hay que pelear mucho, los libros de poesía tienen poca visibilidad, el mundo editorial de los bestsellers y todo esto pues es un monstruo, ¿no? Comparado con el sitio que hay para la poesía. Entonces yo creo que hay que tenerlos bien puestos. Sí, señora. Yo no he leído muchas críticas negativas sobre tu obra. Cuando llegan, ¿tú les haces caso o te la refanfinfla? Ay, a mí me hace mucha gracia, la verdad. Es que no me lo puedo tomar mal porque siempre me parece gracioso. Es verdad que no tengo muchas críticas malas bueno, pero en Facebook, a lo mejor igual de vez en cuando alguien te hace un comentario. Una vez en un comentario del muro de otro poeta que puso un poema mío, alguien dijo que mi poesía que mis poemas tenían menos poesía que un anuncio de Ariel. Y aquello me hizo tanta gracia, o sea, me parece tan gracioso que digo que me parece muy bonito también, o sea, que digo, a esta conclusión cómo ha llegado. Digo, contra mis poemas, no sé, puede tener lo que quiera, pero Ariel, ¿qué culpa tiene? También pensé, o sea, me parecía muy curioso. Y lo que hice fue escribir un poema, que no he traído, pero escribí un poema sobre esta... ¿En verso blanco? En verso blanco. Claro, Ariel tenía que ser en verso blanco. Bueno, hemos detectado mucho amor en este poemario, en el QWERTY, y lo que tú has dicho, lo acabas de decir, un respeto y a tu oficio que ya te digo, a mí me ha llegado mucho. Es un libro de amor, probablemente todos mis libros sean el más libro de amor de todos. Seguramente. Yo quiero hacer un trueque contigo. Yo voy a leer 3 haikus míos con toda humildad y con todo mi cariño, y tú pues lees otros tantos, vale, o los que tú quieras. Hecho. Vale. ¿Empiezas tú o uno y uno o cómo uno hacemos? Y uno, así como si fuera una pelea. Vale. Es un duelo entonces. Me voy a medir con Itziarmingue. No, pero esto es un duelo de... Si no, no jugamos. Aquí no te creas. Tú tienes muchos. Yo tengo, claro, 365. Yo tengo aquí la vuelta al mundo. No, 80. La vuelta al mundo en 80 haikus. 80 haikus. Y una nana. Y una nana para despertar. Sí. Vale. Empiezo yo. Venga, ¿vale? va. Sí. ¿O quieres empezar? No, empieza tú. Vale. Pasan las horas, pero no pasa el tiempo. O sí, no sé. Está muy bien, porque es un haiku de los que te deja... No, es un haiku que te hace pensar y entonces no te pones a contar las sílabas, como hace mucha gente, que empieza a contar las sílabas a ver si has metido la pata en algo. Entonces esto está muy bien, hayas estado muy bien. Gracias. Habitación de hotel. Ese hogar breve, herencia de otras pieles, lo transitorio. Ese yo ya... Lo había leído, en las redes lo habías puesto y me gusta mucho. Gracias. Te echo de menos, por mucho que me digan, el amor duele. Náufrago. Lanzarse al agua, nadar contra corriente, sobrevivir. Versos cuadrúpedos. Andando por las ramas, el fruto enreda. Wow. Es de la tradición del haiku, quiero decir, o sea que Maso. Sí, que cumple ahí, cumple todos los requisitos de Maso.
Yo no me suelo fijar en las temáticas, sé que Sí. hacen alusión a la naturaleza, Yo al instante, habitualmente, mis haikus pero intento sí, que no sean muy a mí de me gustan más los contemplación, tuyos. sí, de contemplación de la naturaleza. Tengo, lo que pasa es que no sé dónde lo he dejado, mi bolsa por ahí, no la tengo, espera un poco. Ay no, espera un poco. Pero te es toca, que quiero, te no, toca. no, pero es que no me voy a escaquear, es que he escrito un haiku. ¿Dónde está mi bolso? ¿Por ahí? Es que he escrito un haiku para leerlo hoy aquí. ¿Tiene haikus en el bolso? Ya sabemos algo. Hay gente que saca Es conejos de la chistera. ¿Y tú Yo haikus? saco haikus de la mochila. Aquí cada uno, que lo he escrito hoy además. Esta es la libreta que llevo desde 2006. La misma Adaptada libreta. Guau. al haiku. Solo esta libreta desde 2006. En verde, doy En fe. verde. No tiene título este, ¿eh? En este sótano, la poesía esconde vicios ocultos. Toma ya, un besito. Qué bien, qué chulo. Este es para vosotros. Bueno, pues llega otro momento Especial. sorpresa, muy especial. Es el momento que nosotros denominamos De Arnau. el momento de Arnau. Sí, que no sé si conseguiremos que venga algún día. Algún día vendrá. Pero te lo tienes que ganar. Me lo tengo que ganar. Sí. Ay, Dios mío. Así que aquí esta se la tienes pusimos muy fácil. un examen. Ay, por Tienes Dios, 4 bendito. estrofas y 4 poetas. A ver si... Vale. Nosotros vamos a ir, mientras tú lo haces, nosotros vamos a ir diciéndolo al Puedes público coger para que juegue también, ¿no, Chris? Sí. Bueno, la primera estrofa que le hemos puesto a Itziar es... Bueno, decimos primero los poetas, así al tuntún. Ah, bueno, vale. Están Gloria Fuertes, César Epavese, Carmelo Iribarren y Fernando Pessoa en su heterónimo Alberto Caeiro. Los poemas, las estrofas que hemos sacado, dice la primera: si muero pronto sin poder publicar ningún libro, sin ver la cara que tienen mis versos en letras de molde, ruego, si se afligen a causa de esto, que no se aflijan. Si ocurre, era lo justo. ¿Lees tú el Sí, otro? el de Carmen. Ese lo va a adivinar seguro. Cambio. Vamos, ese lo ha puesto fijo. Sí, sí, ese lo tengo ya puesto. Sí. Lee ese. No, voy a leer otro. Vale. El de Cesare Pavese. Ah, muy bien, vale. No lo leo tampoco. Es que no tienes que decir de quién Ya soy. sé, me dio la pata. Cris, Pero eres no una me lo ha, infiltrada. pero no me lo ha dicho. Porque ya lo tenía hecho. Cris es la Ya está infiltrada. hecho. Pero que lo Ya lo sepan tenía ellos. hecho. Bueno, el de nadie. ¿Qué hago mirando la lluvia si no llueve? Otro dice... ¿Puedo leer uno? Sí, pero no digas quién. Vale. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. ¿De quién es? ¿Acabado? He Y acabado. el último. También la noche se te asemeja, la noche remota que llora, muda, en el corazón profundo, y las estrellas cansadas. Corrígele, profesora. Esto es lo que más me gusta. Yo voy preparando el regalo que yo creo que acertamos. 2, 3, Carmelo. Muy bien. Ay, uf, sí. Hacemos el regalo. ¡Guau! ¡Qué bien, Itziar! Qué bien, qué bien, qué bien. ¡Qué bien! Ay, ay, ay. Bueno, explícale. Sí. Que el regalo era real, que no era una cosa No, imaginaria. claro. Madre mía de mi vida. Aquí cumplimos, ¿eh? Ay, Dios mía. A ver, a ver. Es de nuestro hijo. El padre de la criatura está también en el público hoy. Ay, 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 ay. Pero... Y es que lo admiramos por muchas razones. A este chaval de 15 años. 15 años tiene. Que dibuja así de bien. Ay, por favor. ¿Esto lo ha hecho vuestro hijo? Madre mía, por favor.
Me encanta, muchas gracias. Y no está aquí para que le pueda dar dale un No, beso. mira que pero lo he vamos. intentado, pero 15 años. Muchas gracias. Cuando te reconocimos enseguida. Me Sabe encanta. captar. No, te lo pongo aquí Muchas detrás y gracias. luego- Ha merecido la pena hacer el examen este, ¿eh? Oye, que ha sido súper rápida, Con mi ayuda, vamos. Súper bien. ¿Eh? No, pero no se ha notado. Solo ha pero dicho si yo- Césare, Carmel... Pero yo no enteré, pero yo estaba a mi bola y entonces no me he enterado, la verdad. Es que Vamos a por la otra sección. Sí. Vale, y que la hemos llamado como Antipreguntas. las antipreguntas. Como los es que antipoemas de pasa Natalia. una cosa, que sabían que venías y entonces hemos recibido, pues yo qué sé, ¿cuántos correos? Cientos, miles, Millones. un montón, millones. Y entonces pensamos, digo, mira, saben por las preguntas que ella también, aparte de poeta, es una magnífica guionista. Y entonces, pues bueno, nos han extrañado un poquito las preguntas. Hemos seleccionado solamente, ¿cuántas eran, Cris? 2, 4, 6. Pero ya te digo que han sido miles. Han sido miles. Sí. Ha sido algo que nos ha desbordado. La primera pregunta es: ¿tú crees que hubieses convencido a Emily Dickinson para que se fuera de cañas contigo? Y la hace un tal Ralph Waldo Emerson. a Emily Dickinson no lo sé, pero como aquí está la doble de Emily Dickinson, Rosa Cuadrado, es probable que a ella la pueda convencer para que nos vayamos de caña. tienes súper fácil. Yo creo que sí, pero a Emily Dickinson sacarla de su casa ¿Verdad? después de tantos años con su traje blanco me habría encantado. Yo cuando la leí pensé, yo creo que Itziar la sacaba. Yo pensé... Yo creo lo que- intentaría con todas mis fuerzas, de verdad que sí. Bueno, me gustaría que como Mary Poppins cogieses un mágico paraguas y te transportases a otra época para modificar un hecho de la historia. Esto lo pregunta o lo sugiere Emily Blunt. Emily Blunt. Pero lo de Mary Poppins, ¿por qué lo sabéis? Que esto porque... Aquí se sabe todo. No sé, qué cosa. Pues, a ver, un hecho de la historia que modificaría muchos. Pero vamos a decir, o voy a decir, el 18 de julio de 1936, por Sí. ejemplo, que Sa- no hubiese sabemos pasado, de qué que no hablas. hubiese pasado lo que pasó, para que no siguiéramos pagando las consecuencias. Frank Sinatra también nos envía una. Fran Desde Sinatra. donde esté. Hombre, estaba enviando el correo. Claro, eso. Está muy moderno. Bueno, ¿le darías algún consejo a Amy Winehouse si tuvieras la posibilidad de cenar esta noche con ella? Ay, sí. Sí. Sí le daría un consejo. Sí le daría un consejo. Que se alejara de la gente. De la gente que tenía tan cerca, pues su novio, su padre, ¿no? Que aunque fuera su padre, pues yo creo que fue quien la condenó a su trágico final. Me da mucha lástima. Es una de las historias más tristes del mundo para mí. Y Pedro Almodóvar también. Ah, Pedro. También. Es amigo personal de la familia. Bueno, pues él dice que ha decidido hacer un remake de Thelma y Luis, que ha pensado en Marilyn Monroe y en Isabela Vargas como Ay, mira, protagonistas, me encanta. y le gustaría cambiar el final. ¿Te pide alguna idea? Pues fíjate que el final de Thelma y Luis es un final que iba a decir que es abierto al abismo, es abierto al abismo, es abierto al abismo, Es un ¿no? salto al vacío. Es que qué final tan... Qué buen mal final es ese. Qué buen mal final. Jo, yo le diría, Pedro,
no cambies el final, Remake cariño. completo. O sea, haz lo que tienes, Remake lo que hay que hacer. entero. Sí, sí. Y Chabela y Marilyn me hace mucha gracia ¿Las que vean ves? juntas, ¿Las ves las veo ahí? perfectamente. Además, es que se murieron el mismo día, las dos. Wow. Hombre, Eso con no lo muchos años de sabíamos. diferencia. Eso no lo sabíamos. Pero el 5 de agosto murieron ambas, que son dos de mis ídolos. Yo Eso soy sí lo bastante sabíamos. mitómana, Eso sí lo son dos de sabíamos. mis ídolos y me las imagino en ese coche. Ellas habrían acelerado, sí, un chupito de tequila justo antes de dar el acelero y a la venga. Yo me las para imagino mismo. con faldas y a lo loco. Con falda y al loco. Sí. Este dice, acabo de terminar un relato y cada vez que lo leo siento que le siguen sobrando palabras. Corro el riesgo de quedarme sin relato, lo manda Juan Rulfo. Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo es mi escritor favorito, también supongo que lo sabéis. No. Pues qué bien que él quitara palabras así como las quitaba, ¿no? Además, cuando le preguntaron cómo había escrito Pedro Páramo, él contestó quitando palabras. Y ese es probablemente de todos los consejos que yo he recibido, aunque en este caso no me lo diera a mí, el que más mío he hecho. O sea, toda mi escritura está, creo, basada en esa necesidad de quitar palabras, de contar, intentar contar mucho con poco y de utilizar el recurso que yo utilizo más, que es la elipsis, ¿no? En la escritura no hay nada tan importante como los silencios, ¿no? Como lo que no se cuenta. Ujú. Entonces yo creo que así se construyen las historias que nos emocionan. Y bueno, y la última pregunta que hemos seleccionado dice, yo veo injusto que no haya hombres que se llamen Caín. Y nos lo escribe un tal Charles Baudelaire. Nos ha dejado también un poema, pero mejor no lo leemos. Vale, madre mía, Charles. Menudo tío, ¿eh? Vaya tío. Yo creo que era de Bilbao. Yo creo que podía ser hasta de Baracaldo, fíjate por ejemplo. Que aquí hay uno de Baracaldo, ¿eh? Tengo un paisano por aquí de Baracaldo. Me lo ha dicho Si se antes. quiere manifestar, ole, así. Bueno, ahora vamos a otro momento, otra sorpresita, porque hay una persona que no se llama Caín, pero te ha querido dejar, espera, te ha querido dejar un mensajito. Bueno, este te ha dejado dos. Vamos a ver. Siglo XXI, y que esos autores y autoras Ay. hablaran por mí. Siglo XXI, y que esos autores y autoras hablaran por mí en un pequeño homenaje a mi familia. ¿Lo recuerdas? La Casa de los Corazones Rotos. Entre esos autores se encontraba Raquel Lanceros, Manuel Vilas, Roger Wolf y Carmelo Iribarren, entre muchos más. Y fue gracias al gran poeta Carmelo Iribarren, nuestro querido K, que me habló de ti y descubrí tu poesía gracias a él. Es por eso que es un honor estar hoy aquí, esta tarde, saludándote, aunque sea en la distancia, con esta grabación. Y es un lujo poder recitar uno de tus poemas que fue incluido en La Casa de los Corazones Rotos. Un fuerte abrazo a todos y a todas que estarán ahí acompañándote, y a Luis Miguel Sánchez Martínez, que es el artífice de este pequeño homenaje. Un fuerte abrazo. Le podemos hacer un poco, ¿sabes quién es? Sí, Abel. Abel Santos. ¿Le podemos hacer un poco de propaganda? Por supuesto. Acaba de editar un libro Por supuesto, magnífico que se llama Huelga de Decir, editado en Boria. Bueno, y ahora Nuestros labios chocan y se esquivan torpemente al tratar de poner los dos besos en el sitio que le corresponde. En lugar de subir a pie, como siempre, montamos juntos en el ascensor por primera vez. Vaya día, ¿no? Estos cambios no son buenos. Asentimos, tan de acuerdo estamos al menos en esto. Hablamos del tiempo, sí, como dos desconocidos. ¿Quién lo diría? Nosotros que no sabemos de memoria. Por fin hemos llegado al descansillo del quinto B. Abres la puerta y entramos. Hasta hace poco era nuestro hogar. Ahora
solo es una casa. Bueno, y uno más. Hola Itziar, soy Cancho, José Luis. Te mando un abrazo desde San Sebastián. Me he atrevido a participar en este homenaje leyendo un poema de tu libro Que viene el lobo. En concreto, el que lleva por título Tiza. Dibujar la rayuela en el suelo, escribir un nombre en la pared, trazar un mapa en la pizarra. Por aquel entonces aún teníamos claro cuáles eran nuestros juegos, nuestro amor, nuestro país. Un abrazo grande, Itziar. Qué ilusión. ¿Te ha Es mucha gustado? ilusión, sí, jo. Qué buena gente hay por Qué ahí, buena gente hay por por el ahí. mundo. ¿Ves? Son un verde, es que esto es las luces del semáforo es eso, ¿no? Ujú. La gente con la que nos encontramos, Totalmente verde. que te hacen sentir, bueno. Bueno, vamos a por la última... El chaparrón, ya, ¿no? Tenemos aquí el Bueno, chaparrón. vamos a darle los 3 minutos, venga. Sí, ahora. Escríbenos la estrofa. Bueno, tenemos que... Quienes estuvisteis la otra vez sabéis que José Iniesta dejó escrita una estrofa que continúa ahora Itziar y seguirá continuando hasta que acabe el ciclo. Que el poema te toca cerrarlo a ti. José dejó escrito: de la luz a la luz en noche oscura. Desesperación. Ese es el viaje y perder el camino. Es muy José. Ser desesperación. Ese es el viaje y perder el camino. Es muy José Iniesta. Sí, es auténtico. Es un Iniesta. Es un Iniesta. ¿Lo vas a poner en verde? Ay, sí. Sí, sí, genial. Vale, vale, Genial. claro. Genial. No hay un boli, es un todo. O Genial. pinturas o Bueno, rotulador. mientras ella escribe la estrofa, Cris, ¿por qué no cuentas? ¿Es negro este o es verde o es rojo? ¿Es negro? Es verde. Es verde, ¿no? Vale, vale. Prueba aquí si quieres. Cuenta. Sí, es un verde musgo así como este. Me gusta mucho. ¿Vale ese? Cuenta ¿Qué quieres que cuente? al hilo de cómo terminó la última reunión, que le hicimos un regalo, le hiciste un regalo a José Iniesta y ha cumplido una Ah, sí, parte del bueno, trato. Al día siguiente estaba l'Argània en Valencia, que maganes, plantada en su patio. Hay testimonio gráfico de que ha cumplido con la primera parte del trato. Ahora, Nosotros le mandamos también la semana pasada la foto de la madre, de la Argània centenaria, de la madre, para que viera de dónde procede su pequeño árbol y nos informará puntualmente del crecimiento del pequeño vegetal. es una valiente. Yo no podría. Pero es que un día se puede volver contra ti todas estas cosas. ¿El qué? Que un día se puede volver contra ti ¿El qué? estas sorpresas tan No lo son. Itziar, son agradables, ¿no? Son súper agradables. Son agradables. Todavía me queda 1 minuto y medio, ¿verdad? Va a poner paraguas y va a poner semáforo. Pues no iba a poner, pero ahora que lo dices. Lo estáis pasando bien. Hola, Emily. Siempre sales de poner la primera. Cachis, la fama, cómo cuesta, Bueno. José Luis ha ido, no sé si se ha marchado o ha huido, no sé. asustado. Seguro. Es el siguiente. Se asusta.
Pues a él le vamos a poner los textos en griego, o sea que... Tela. Ha dicho, no quiero saber más que no vengo. ¿Qué le queda? ¿Ya está? ¿Lo quieres leer? ¿Cómo Sí. continúa? Bueno, leemos un poco lo de José para Sí, seguir, claro. ¿no? Sí. De la luz a la luz en noche oscura, ser desaparición, ese es el viaje, y perder el camino. Hallar un nuevo sendero en el tiempo que el semáforo en su luz detiene. Apareció el semáforo. Bueno, Apareció el semáforo. pues Tenía que el aparecer. poema va tomando forma. José Luis ha oído, ¿eh? Ha oído, ¿eh? Ha ido a preparar la entrevista. Se ha ido a preparar. Bueno, pues vamos a acabar con un chaparrón. Sí. Sí. Venga, aquí... A mí, pura coincidencia, me gusta, es de mis preferidos, de tus libros preferidos, por muchas razones. Una, porque además está traducido al vasco. Sí. Y ese respeto, ¿no? Sí. Por esas otras lenguas Sí. me gana. Hay un poema, SMS, en el que nos dices: hoy es mi última noche sin ser tuya. Y queremos pensar que esto fue un SMS de verdad. Está muy bien. Bien, digamos que sí, Sí. Porque además todo lo que escribo es autobiográfico. O sea, no podría decir que no es así, porque todo lo que escribo es autobiográfico. Como dice Isabel Bono, si es ficción, no es poema, ¿no? Entonces, todo lo que escribo es autobiográfico, lo cual no significa que todo lo que escribo me ha sucedido. Hay SMS que suceden y que te marcan, y hay SMS que a lo mejor te marcan porque no suceden. ¿Cómo sabes? Ahí lo dejo. ¿Cómo sabes? Yo no sé por qué lo dices, que los 40 suponen acceder a una zona de acceso restringido. Madre mía, no, sí, mucho. No. Mucho. Ese poema, el de zona de acceso restringido, vamos a leerlo, ¿no? Sí, Para que sí. sepamos Claro. de qué estamos hablando. Espera, que está en que viene luego. En la página 20. Sí. Todos andan por ahí por la 20, ¿verdad? Todos los que hemos... No hemos pasado ahí. Zona de acceso restringido. Un lugar muy peligroso, por el que no es bueno transitar a solas. El aire puede ser altamente tóxico y hasta letal. Mucha gente que conoces ha perecido allí. Bienvenido a los 40. ¿Te preocupa el paso del tiempo? Me preocupa el paso del tiempo, y además es que los 40 de alguna forma es una especie de Ecuador, ¿no? O sea, dices, bueno, aquí ya me puede quedar más o menos lo que ya he vivido o menos, ¿no? Es curioso lo que pasa con este poema, que es que a mí me angustió mucho escribirlo, pero siempre que lo leo a la gente le hace gracia, pero nos reímos de los nervios también. O sea, es una risa de esa que notas que te están diciendo, me cago en tu... O sea, de esta risa así, y bueno, yo creo que a todos, por eso mismo, porque nos reímos un poco de nuestro propio miedo, ¿no? A todos creo que nos preocupa el paso del tiempo, porque hay tantas cosas, tantos libros por leer, no me va a dar tiempo a leer todo esto, ¿no? Ni hacer todas las cosas que me gustaría hacer, y eso siempre da un poquito de melancolía, de tristeza. ¿Te da miedo la indiferencia? Sí, creo que de todos los sentimientos o emociones es la más letal. Tanto recibirla como llevarla a cabo con otra persona. Cuando eres capaz de ser indiferente con alguien que te ha importado, es también como morirte un poco, ¿no? O sea, muere algo que seguramente ha sido muy importante para ti, ¿no? Y de pronto va a parar a un terreno, a una tierra de nadie que se mueve mucho, ¿no? Que hace que te sientas muy, muy inestable. Yo cuando he sentido indiferencia por alguien que he querido, pues eso, duele mucho.
¿Qué llevas en el bolso aparte de En el bolso, pues llevo, en este en concreto, poca cosa. No hace falta que lo saques. Llevo, porque no sé, una botella de agua siempre llevo, gafas de sol, Kleenex, la cartera, caramelos. En este no, pero en Bilbao o en Baracaldo siempre llevo el paraguas Un plegable. paraguas. Aquí no, porque claro, aquí voy haciendo el ridículo. Es verdad. Aquí llevas un paraguas plegable en el bolso y dices, madre Nosotros mía. hemos traído uno y bien grande. Pero allí Aquí no siempre... funciona lo de dejarlo en casa para No, que llueva. claro, Aquí no funciona, aquí no funciona ninguno de esos métodos. Pero allí cuando estoy en Baracaldo siempre el paraguas No sé plegable. por qué no hemos hecho esta pregunta, pero está chula, ¿no? Tenía que decir el paraguas. Ay, es verdad, era por Tenía eso. que aparecer el paraguas. Era por eso. En todos los libros aparece el ¿En qué paraguas. y el página está lo del semáforo. paraguas? Bueno, es que lo dices en muchos, ahora no lo sé, no sabría decir. No, pero para demostrar que hemos pasado a la página 20. ¿Qué hemos He leído pasado? más. Madre mía. Vas a pensar que solo hay Y 20 repasado. páginas. ¿Te has saltado alguna vez un semáforo en rojo? ¿Has Bueno, perdido la compostura? Armo unos espolios en sentido literal. Cuando voy con alguien que se salta un semáforo en rojo y me obliga a mí a saltármelo, soy capaz de armar un follón como cuando me llaman poetisa, igual. Pero creo que tiene mucho que ver con mi forma de ser, lo de los semáforos y el respeto ese que tengo reverencial hacia ellos. No me gusta saltarme los semáforos. Tengo la sensación de que si me salto los semáforos o acelero mucho o me paro cuando no me tengo que parar, no voy a llegar a tiempo a mi destino. Digo, seguramente que si me salto este semáforo voy a llegar 2 minutos antes a algún sitio a donde no tenía que llegar. Pero no es porque estudiaste Derecho. Y No, tienes que cumplir con- afortunadamente no es por eso. Son esas manías mías que tengo un mogollón. Soy muy maniática. Y esa es una de ellas. ¿Y un paraguas abierto aquí? ¿No te incomoda? No, para nada, no, eso no soy supersticiosa con los paraguas abiertos. Con muchas otras cosas sí, pero los paraguas abiertos no, porque cuando llego a mi casa allí en Baracaldo y llevo el paraguas mojado, generalmente lo abro para que se seque y me encanta verlo. Tienes 2 o 3 abierto en poemas casa. sobre el tema. Sí, en Cambio Rasante Sí, también. en cambio de Rosante. Hay poemas sobre eso, sí. ¿Ya has acabado tú, Cris? Sí. Bueno, tenemos más preguntas, pero como queremos dar así al público que seguro que están ávidos de preguntarte ellos, 2 para terminar y Sí. ya damos voz al pueblo. Perfecto. ¿Cuándo fracasa un poema? Un poema fracasa cuando solamente es... un poema fracasa cuando sientes... Voy a hablar como lectora y como escritora, ¿vale? Yo como lectora me siento estafada cuando un poema no habla de mí, sino demasiado del poeta. Es decir, y seguramente como poeta me pasa lo mismo también, hablo de lo que me pasa a mí, pero intento hacerlo de una manera que cualquiera que lo reciba no se sienta fuera, ¿no? Sino que sienta que puede ser también suyo. Creo que cuando un poema no consigue eso, por el camino se ha dejado algo o le ha faltado algo. A mí yo cuando leo un poema digo, no me cuentes tu vida, cuéntame mi vida. Para yo emocionarme como lectora necesito que me cuenten mi vida, no la de ellos, ¿no? Entonces hay que sacudirse un poco el ego y el sentir que tenemos o el pensar que nuestra vida es tan interesante e intentar ser generosos con la escritura y con el lector también, ¿no? Y darle lo que A mí sí tenemos que me ha pueda gustado hacer. que me cuentes la tuya. A mí me ha gustado. Está bien. Porque ha sido una manera de conocerte un poco más, muy maja. Sí, pues yo soy bastante tímida, bastante introvertida, así que... Venga, y la última. ¿Cuándo fracasa un poeta? Un poeta fracasa cuando se vende, cuando lo que escribe ya no lo escribe porque lo quiere escribir, sino porque alguien lo solicita de una determinada manera, o cuando tiene un fin o un objetivo que es extrapoético o extraliterario, cuando ya el impulso del poema no parte de tu propia verdad y de tu propia necesidad. Yo creo que el poeta fracasa. Muy bien. Tenemos un regalo final para la poeta. ¿Queréis hacer primero las preguntas y la despedimos con su regalo? ¿Os parece? ¿No contestáis? Como están aquí de forma clandestina... Oh, madre mía. A ver, por ahí. Nada. Oh.
Yo sí que... Tomás. Una pregunta, porque no es una pregunta, es algo que quiero decirte, porque venía un poco con expectativa. Bueno, si lo que organizan ellos, evidentemente sé que me va a gustar, pero no te conocía en absoluto y además me atraía el hecho de no conocerte y descubrirte, y efectivamente ha sido un descubrimiento para mí. Los poemas que has leído, y ahí va un poco la pregunta, yo son los típicos poemas que leería y tendría que cerrar el libro después para pensar en lo que he leído. Y no sé si a ti te pasa cuando escribes. Terminas de escribir el poema y tienes que pensar un poco, releer y ver lo que has escrito. Sí, claro, o sea, porque el primer contacto con la escritura del poema siempre es un poco, pues como cuando conoces a alguien y tanteas un poquito, ¿no? Pero el poema termina de escribirse después, o sea, cuando ya lo dejas reposar. A mí me gusta dejar reposar los poemas, porque muchas veces después los leo y aquello que me pareció tan interesante de pronto no me dice nada, ¿no? Entonces, si sobrevive primero al paso del tiempo y segundo a tu primera lectura después de escribirlo, es que merece la pena. Y si no, pues a lo mejor hay que moverlo un poco y también pensar o reflexionar sobre ello para darle el visto bueno al poema. Qué bien que no me conocieras y que estés aquí ahora. Muchas gracias. Tu obra ahora, seguro. Muchas gracias. Eres escritor también. Me han dicho que has escrito novela, que eres dramaturgo, que eres poeta, es que no lo has dicho. Se han chivado. Aquí no se escapa nada. Aquí está todo controlado. Estamos fichados. Y luego fuera creo que te hacen la foto de esas de la policía. Ahora lleva cuidado al salir y eso. Pero... ¿Más preguntitas? Que luego yo, no sé tú, Cris, pero yo he recibido así críticas del otro encuentro. Oye, es que no dais tiempo a la gente para que... Bueno, tú lo dijiste también. Sí, tú también. Hice autocrítica. Muy bien. Pues venga. Se ve que la señora de los sonetos no ha venido. No ha venido, ¿no? O ya la has convencido ya para siempre. Pobrecita. Yo no hablé, tengo que confesar que es verdad lo que pasó con lo del soneto. Cuando la mujer preguntó esto, yo decía que hablen los dos poetas que hay, que tenían más experiencia que yo. Dije que hablen ellos, porque yo estaba como toda ofendida. ¿No escribes en vasco? No, porque no es una lengua que controlo tanto como para poder escribir en euskera, ¿no? En vasco. Me encantaría, lógicamente, ¿no? Pero qué va, ¿no? En la época en la que yo estudiaba euskera, ahora ya los colegios son bilingües y tal, ¿no? Pero en la época en la que yo iba al colegio teníamos muy poquitas horas de euskera, justo para defendernos y para tener lo principal, ¿no? Pero para mí no es suficiente, o sea, no es suficiente como para escribir, y menos poesía, ¿eh? O sea, que eso ya exige muchísimo, muchísimo más. Pero suenan bonitos los poemas en euskera, pura coincidencia. Y estuvimos barajando la posibilidad de leerte un poema en euskera, pero nos rajamos al final. Nos rajas, sí. No me extraña. Hay uno de un verso que dijimos, venga. ¿y quién lo lee? Y tal, no sé qué. Y... Carles. No. ¿Dónde dice el libro? Yo me atrevo, Sí. ¿Quién se atreve? Si se atreve a alguien. Yo no me echo atrás, No. Pero Arnaiz, ¿por qué no lees en vasco? Seguro que lo hago fatal. No me importa, porque... Yo lo que pasa es que tengo un euskera desestado. El mío de Baracaldo. Pero... El mío con acento de Extremadura y de Andalucía y de Burgos y todo. Pero vamos, que si hay que hablar en euskera, se habla en euskera. Sí. Además descubrí cuando estuvimos en el País Vasco, hace 2 años, que es una lengua muy dulce, que uno se la imaginaba más dura, pero cuando los escuchas hablar entre ellos dices... Sí, es dulce, es dulce. Pasa un poco como con otras lenguas, el ruso, yo estudié ruso y tal, que cuando lo escuchas así parece muy, muy, muy duro, pero luego es súper dulce, y la euskera también pasa eso. Bueno, este se llama SMS. Voy a leer este porque tiene un verso solo, no me atrevo más. Primero en castellano: hoy es mi última noche sin ser tuya. SMS en euskera, no sé cómo se dice. Está traducido como SMS, vale. O sea que tú di SMS también. SMS. Gaur nire azken gaua datzurea izan gabe. Muy bien, pues lo has hecho muy bien. Pareces vasco toda la vida. ¿Has estado? Vasco toda la vida. Bueno. ¿Le damos ya el regalo o queréis alguna preguntita más?
Pues no dicen nada. No, Cris, que no dicen nada. Están asustados. Los hemos asustado. O dormidos. Eso, yo espero que dormidos. ¿Aburridos? No, ¿verdad? Vale. Uf. Se lo ha pasado bien. Muy bien. Se me ha hecho corto. ¿Sí? A nosotros también. Ay, Dios mío. Vale, venga. Pero ¿cuántos Hemos regalos? acertado. Por favor. Bueno, A ver. ves cómo no tienes que robar nada. No, es hace que esto es falta. maravilloso. Esto es fantástico. Yo soy de romper. Sí. Vamos. Ay. Madre mía. Qué ilusión me hace. Mis libros y mi teclado con... Fuerti y sus bolis Ay, verdes. esto ya es mi taza. Yo siempre bebo en taza además. O sea, que yo soy muy de tazas. Entonces con esto, bueno... Las fotos son me de tu encantan. muro, ¿no? Las fotos son de mi muro. Esta la hice yo, la de los bolígrafos, Fuerti. Y esta de los libros es de Charo Gómez Massa, una amiga mía, que hace unas fotos preciosas. Y bueno, me encanta. No nos Muchas pedirá gracias, derechos por de favor. autor ni no, nada Charo de es un eso. cielo. Y además es lectora y seguro que a ella le encantaría estar aquí y le enseñaré la taza y va a flipar. O sea que muchas gracias. Pues Jo, nada, por favor, qué maravilla. Pues muchas gracias. rómpanse las manos, aplaudir ahí. Aquí hay libros para quien quiera comprar. Muchas gracias. ¿Eh? Que te lo firme, lo pagas allí luego. Muchas gracias. Oh, chicos, de verdad, o sea, que sepáis que es una de las cosas más bonitas Ay, si nos dices eso que me ha ya. pasado. Que lo Si sepáis, nos dices eso ya es que lo sepáis, ¿eh? el premio de consolación. Bueno, el bendito premio de consolación, que vale más que todos los Qué premios. maravilla. Muchas gracias. Os voy a dar Maravilloso. un beso.